detalle. Y el letrerito. Bueno, ya está abierta la sala. ¿Cuántos están, Carlos? Ya completó. ¿Ya se completó? Sí. Completa la sala. Ya está abierto Facebook. Imagino. Bueno, iniciamos. Saludos a todos. Buenas tardes. Damos la bienvenida a este evento organizado por el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y Especialidades Afines de la región norte, junto con el boletín Vía Minera. El tema de exposición de hoy es Historia del Conocimiento Geológico del Ecuador. Está a cargo del doctor Arturo Ewes. El invitado de hoy tendrá a su cargo el día de mañana, 10 de junio, a esta misma hora, el tema fallas activas sismogénicas en el Ecuador, evidencias y teorías. A continuación, les presento a María Eugenia Hidalgo, editora del boletín informativo semanal Vía Minera. Ella es licenciada en Comunicación, dos maestrías, una en Comunicación Pública de la Ciencia por la Universidad de Salamanca y otra en Opinión Pública por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Enseguida les va a dirigir unas palabras. María Eugenia. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias por participar. Primero quiero recordarles que la ciencia geológica no sería posible sin los indígenas y campesinos que ayudan a los primeros geólogos a llegar a los lugares más remotos e inaccesibles. Quizás algunas veces les dieron abrigo y otras incluso les alimentaron. Me acuerdo en alguna salida de campo, las habitas saladas con queso fresco, los choclitos humeantes en el frío del páramo. Aunque no fuera por hambre, solo el hecho de compartir con ellos era inspirador, ¿no es cierto? En segundo lugar, les quiero decir que le propusimos este tema al colegio porque creemos que podemos poner un granito de arena en el desarrollo meditado de la industria minera con una propuesta que podríamos hacer a la academia. El papel de la academia en el aprovechamiento de los recursos naturales, en el caso del petróleo, tiene 50 años. En la geología tiene más de 100 años. Sin la geología no habría petróleo ni minas. El trabajo de los ingenieros petroleros ha tenido, digamos, un alto perfil por razones económicas. El de los mineros ha sido menos visible. ¿Cómo han llegado las pequeñas empresas mineras a alcanzar altos estándares técnicos? Porque hay algunos ejemplos. Así, ahí se entrenaron muchos técnicos que ocupan cargos de alta importancia en la ingeniería. Creemos que hay muchas preguntas por responder sistemáticamente, quiero decir. Creemos que hace falta continuar o recomenzar y avanzar a construir la historia de las ciencias de la Tierra y las ingenierías en el Ecuador. Y nos preocupa la historia de la ciencia y la tecnología, no en el aire, sino de manera concreta en el Ecuador del siglo XVIII, XIX y XX como herramienta de articulación con la economía mundial. La propuesta puede quedar en el aire o puede que la recojan las instituciones por ahora. Pero las investigaciones las vamos a seguir buscando como vía minera para difundirlas y no solo para organizar eventos como este, que ahora está a cargo del doctor Ewes, sino para futuros proyectos que tengan como base trabajos serios como el suyo. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Ahora tomará la palabra el presidente del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos Ambiental y Carreras Afines, ingeniero Ramiro Maruri. El micrófono, Ramiro.
Ahí está. Es un gusto para el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental continuar con esta serie de conferencias. Un tema apasionante que es la geología, especialmente la geología, con la colaboración del doctor Arturo Egues, que nos ha facilitado realmente dar esta conferencia. Le damos también las gracias a Vía Minera por haber contribuido en la organización de estas dos conferencias y a todos ustedes por darse el tiempo de escuchar esta conferencia técnica. Les voy a dar una lectura de la hoja de vida del doctor. El doctor Arturo Egues Delgado es geólogo de la Escuela Politécnica Nacional, tiene un diplomado en materias primas minerales del Instituto Politécnico de Lloraine y un doctorado en geología de la Universidad de París. 6. Es profesor principal del Departamento de Geología de la EPN desde 1998, impartiendo principalmente las cátedras de Geología del Ecuador y Tectónica. Fue consultor para supervisión de cartografía geológica del INGEM del 2011 al 2016, autor, coautor de los mapas geológicos nacionales 1993 y 2017, autor, coautor del mapa nacional de fallas activas del 2003 y sismo tectónico de 1991, autor, coautor de los mapas nacionales de tectono, metalogénico y metalogénico 1993 y 2019. Además, es autor y coautor de decenas de publicaciones científicas nacionales e internacionales. Desde el 2008 es superintendente de la empresa Sultana del Cóndor Minera S.A. y ha sido jefe de exploración de la minera Cachaví y Sierra Minera desde 1997. Carlos. Bueno, muchas gracias por la presentación. A todos, antes de empezar, les invitamos a expresar sus preguntas a través del chat de Zoom y también del chat que nos están hoy escuchando por Facebook. Al final de toda esta exposición tendremos un foro de preguntas y respuestas. Entonces ahí nosotros, a los que tengan, los que quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos y hacer la pregunta directamente al doctor. Y si no, pues nosotros haremos las lecturas que ustedes van a hacer por el chat a través de Zoom o por Facebook. Muchas gracias y les dejo al doctor Arturo Egues para que siga con la exposición. Doctor, muchas gracias. Y buenas tardes, gracias por la presentación. En primer lugar, pues quiero agradecer sobremanera a María Eugenia de Vía Minera, a Ramiro del colegio, ambos apreciados alumnos míos, a quienes los recuerdo con afecto. Gracias al equipo del Colegio de Ingenieros que está apoyando para que se realice adecuadamente pues esta presentación. Gracias a ustedes que están atrás de sus pantallas por permitirme pues dirigirme a ustedes con esta charla que más que científica es un poco histórica, ¿ya? En el sentido de que recoge, digamos, un poco cómo se ha la investigación geológica en el Ecuador. Es importante, digamos, sobre todo de esta charla es para el público general, para el público que le interesa, digamos, cómo se ha realizado la geología en el Ecuador. Y para los geólogos, digamos, los estudiantes que seguramente están escuchándome, es qué es lo que se ha hecho en la geología del país a través del tiempo y quizás alguna información importante. Estos webinarios que son ahora los de moda, pues no, que tienen sus ventajas y sus desventajas. Fuera de grabación comentábamos, ¿no?, de las ventajas y desventajas que se tienen. Las ventajas para el expositor es que nos podemos extender un poquito más de lo que normalmente se tenía en los eventos presenciales, 15, 20 minutos y bueno, no había más tiempo y eso era muy corto a veces para lo que se quería presentar. Las desventajas es no tener
ese vis a vis con el auditorio, lamentablemente, ¿no? Y verles un poco las caras de cuando uno les aburre, o tampoco verles cuando no les hace gracia decir las anécdotas de los chistes, los episodios. Para los oyentes también tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que pueden irse cualquier rato, ¿no? Sin nadie les mire mal. Y las desventajas es que a veces también dejan los micrófonos conectados, ¿no? Y se oye lo que lavan los platos, lo que ladran los perros, lloran los guaguas. Y como decía algún meme por ahí, hasta los cuyes en la cocina que tiran, ¿no? Y bueno, entonces de esto vamos a aprovechar este tiempo al máximo. Voy a tratar de ser bastante corto en esa arqueología. Y cuando María Eugenia hablaba, ¿no?, de los indígenas que nos apoyan en el campo, efectivamente, ¿no? Es así, se olvidaba de mencionar la chicha mascada, ¿no?, que le brindan los tuaras en el oriente, y algunas otras maravillas que uno disfruta pues en el campo. Bien, para situarme un poquito y para las personas que no me conocen, que quizás son muchas, yo estoy dedicado a la geología del Ecuador desde hace bastantes años, ¿no? Tanto por mi interés científico cuanto por mi cátedra. Yo en la Politécnica dicto la cátedra de geología del Ecuador, entonces es importante que esté yo informado, digamos, de todo lo que se ha hecho o se está haciendo actualmente en la geología del país. Comencé mi carrera, digamos, de estudiante en mediados de los años 70, cuando fui a la Politécnica a inscribirme, ¿no?, en la Facultad de Geología, y entraba en unas salas donde funcionaba la facultad, estaban todas calladas, ¿no? Había poca gente, nadie gritaba, nadie hablaba, había unos 3 o 4 estudiantes clavados en el microscopio en absoluto silencio, ¿no? Esos debían haber sido el Bernardo Beate, el Hernán Cornejo, probablemente, o también Patricio Romero, que eran un poco más viejos que mí, ¿no? Entonces ellos ya estaban ahí en silencio, y en las oficinas estaba lleno de, no lleno, había varios, digamos, varios gringuitos, ¿no es cierto?, cada uno de ellos con su pipa, fumando, ¿no? Y entré ahí, me acogió el profesor Armin Jansen y me dijo: muchacho, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? Le digo: quiero entrar aquí a la facultad para hacerme ingeniero de petróleo. Y me dijo: ¿cómo así ingeniero de petróleo? ¿Por qué? Le digo: porque a mí me gusta trabajar en el campo. Entonces me dice: no, dice, entonces lo que te gusta no es petróleo, dice, lo que te gusta es geología. Le digo: ¿y eso qué es? Me dice, bueno, me explicó en pocas palabras ahí rápidamente, y aquí me tienen, ¿no? Entonces me quedé ahí, tuve la suerte, digamos, de tener a esos grandes maestros, a estos gringos de pipa que digo, todos ellos grandes profesores que nos beneficiaron, algunos, o que tuvimos nosotros el privilegio de ser alumnos de ellos. Después de eso, pues rápidamente ya me fui al campo, ¿no? Me fui ayudando, me acuerdo, al ingeniero Mejía, creo que se llama Eduardo, que trabajaba en Petroecuador. Eduardo hacía la geología del proyecto Salcedo, si no me equivoco, en los páramos de Tigua, por allá, hacía el mapeo geológico, y claro, yo me colé de ayudante ahí, iba de la mano, bueno, de la mano es un poco decir, ¿no? Iba yo como perrito atrás, ¿no? Junto al Pancho Silva, que ya era egresado de geología de la Universidad Central. Íbamos desde la madrugada, pues, caminando por los páramos de Tigua, en la provincia de Cotopaxi, y aprendiendo, pues, un poco lo que era ya el mapeo geológico, sin que todavía sepa ni siquiera cómo se escribía bien, ¿no?, los términos de las rocas. Y luego, pues, de eso también en los años 70 estaba de estudiante, hacía la exploración en el sur del Ecuador, explorando uranio donde no debía explorar, ¿no? Ahora, después uno se da cuenta.
es porque no eran los ambientes adecuados, pero eso me permitió conocer bastante la geología del sur del Ecuador. Y el resto de historia es la que ustedes van a ver, digamos, a través de la presentación que voy a, que voy a hacer. Y, a ver. Bien, esta charla quiero hacer en homenaje a uno de esos gringuitos, ¿no? Insigne maestro, ¿no? El doctor Thomas Feinger, a quien lo tuvimos de profesor, tuvimos la suerte de ser alumnos de él y que falleció el último mes de noviembre en Canadá, lamentablemente. Entonces a él dedicado hay otros grandes maestros como el doctor Pitcoll, ¿no? Que hasta ahora pues nos nutre con sus investigaciones del volcanismo, de los volcanes del Ecuador, el profesor Armin Janssen y profesores nacionales, pues por supuesto, como Ramón Vera, que era también un poco medio gringo. Ramón pues también fue mi maestro y a quien pues agradezco desde aquí pues sus enseñanzas. Bien, sin más, la verdadera historia del conocimiento geológico comienza con Theodor Wolfgang a finales del siglo XIX en realidad. Pero yo creo que sí es importante que yo haga un poco una referencia a lo que pasó antes, digamos, en la historia del Ecuador. Y me refiero pues a las culturas estas, a la época preincásica o incásica e incásica, ¿no? Donde podemos ver ahí, creo que todo el mundo conoce estas joyas que están en el museo de lo que era el Banco Central, el Museo Nacional, pues que de una exquisitez, ¿no? De lo que hacían nuestros indígenas antes de la llegada de los incas, ¿no? Y se ve pues que eran con metales, ¿no? Son de oro, son de piedras preciosas. Eh, Esto quiere decir que lamentablemente ahora a todo el que busca recursos naturales le dicen extractivista, ¿no? Entonces, de pronto eran extractivistas también desde esta época, ¿no? Los indígenas de la costa principalmente. Estos eran las culturas que estaban en la provincia de Manabí. Y todo eso después de la época colonial, pues tengo que referirme necesariamente a este trabajo de investigación que hizo la historiadora Maximina Navarro, ¿no? Y que publicó este libro sobre la investigación histórica de la minería en el Ecuador. Es un libro fabuloso, ¿no? Que se hicieron dos ediciones un poco, un poco limitadas. La primera edición al menos era prácticamente en formato A4 en hojas de papel bond escritas a máquina. Doctor, Y disculpe que le interrumpa. sí, ¿Se puede acercar más al micrófono porque no se le escucha claro? Sí. ya, tal vez ahí. Ahí mejoró. Ya, gracias, disculpas. Les comentaba de este trabajo de Maximina Navarro, que tuvo dos ediciones, pero bastante limitadas. Es un libro, ¿no? Que lo editó la Dirección de Industrias del Ejército. Esta Dirección de Industrias del Ejército, antes de la Revolución Ciudadana, pues la Dirección de Industrias del Ejército tenía varios intereses en diferentes ámbitos de la producción, ¿no? Uno de estos era la minería. Tenían varias concesiones, tanto en la zona Ponce Enríquez cuanto en la cordillera del Cóndor. Entonces se interesó y el DINE pues facilitó la publicación de este libro de investigación. Bueno, cualquier geólogo que se dedique a la exploración debería tener a la mano este libro, porque aquí hace referencia de varias minas que hubieron desde la época colonial y más antes en el Ecuador, ¿no? Y no pretendo que ustedes lean lo que dice el libro, les doy solo como referencia, más bien les invito si pueden leer las notas que están en la parte baja, que son de la expresión del libro mismo allí.
Bien, qué es lo que se ve ahí? Que hay varios sectores, ¿no? Uno de los temas importantes que menciona aquí es el de las esmeraldas, ¿no? Desde que llegaron los españoles cuando llegaron al Ecuador, unos vinieron por el sur del Ecuador, ¿no? Conquistando a los cañaris y todo eso. Y después, pues, otros llegaron por la costa, por las costas de Manaví. Y se habla ahí, pues, del pueblo de Puerto Viejo, lo que es actualmente Puerto Viejo, y que los españoles encontraron, pues, muchas esmeraldas aquí en el Ecuador. Bueno, el libro refiere varias cosas, varios trabajos que hicieron los españoles para descubrir de dónde venían las esmeraldas, pero nunca encontraron, ¿no? Ni creo que encontrarán porque me parecería que eso era más bien algún tipo de intercambio que se hacía con Colombia. Se habla del descubrimiento de las minas de Nambija, es decir, las minas de Nambija ya existieron en la época colonial y probablemente antes, ¿no? Me recuerdo que había unos batanes, ¿no? En la zona de lo que ahora es el Parque Pocarpos, que es esta zona también de la provincia de Zamora. Y hay otros indicios numerosos que habla de la ciudad de Alcalá de los Quijos, donde había minas, donde estaba Sevilla de Oro, la cordillera y el pueblo de Malbucho en la vía Ibarra-San Lorenzo, que tal vez tiene que ver con lo que ahora es de estas invasiones ahí o en, esta, en esta región por la Carolina. Entonces, el libro hace, pues, como digo, todas estas reseñas de lo que fue la minería en la época colonial. Bien, yendo un poquito acá, viendo este mapa, ¿no? Este mapa del Ecuador, la primera carta de la provincia de Quito, todavía no era la República del Ecuador, de Pedro Vicente Maldonado de 1750. Ya este científico Pedro Vicente Maldonado pues fue parte de la misión geodésica francesa que estuvo aquí en el Ecuador. Bien, y llegamos pues hacia fines del siglo XIX y un poco antes es García Moreno que trae, cuando estuvo de presidente, el famoso tirano, pues realmente hizo una cosa buena que era traer a los científicos alemanes tratando de que el Ecuador esté a la par de Europa, ¿no? Este señor parece que se formó allá en Europa, pues y quería que el país tenga, digamos, una formación similar. Entonces él trajo de alguna manera pues a científicos alemanes como Weiss, Reis, Winter, quienes se interesaron sobre todo en el tema de los volcanes en el Ecuador. Y luego pues Theodore Wolff, que publicó el primer libro y el mapa geológico del Ecuador, que ustedes pueden apreciar ahí en la lámina en 1892. Por supuesto, la llegada de los alemanes estuvo también relacionada con la fundación de la Politécnica Nacional en el año 1869. Ya a principios del siglo XX no es conocido que se comenzó la exploración y la explotación petrolera en la costa. Ya en la península de Santa Elena, en la zona de Ancón, allí se perforó el primer pozo petrolero en 1911 y desde comienzos del siglo XX pues estuvieron haciendo los estudios en la región. También la mina de Portobelo empezó a funcionar a comienzos de siglo. La mina ya había sido explotada desde antes de los incas incluso, ¿ya? Cuando llegaron los incas, que no estuvieron mucho tiempo en el Ecuador, también aprovecharon de ese yacimiento, ¿no? Esto olvidaba hacer una referencia, ¿no? Todos hemos escuchado que se dice que los indígenas por el rescate de Atahualpa iban a darle a los españoles un cuarto de oro, y es el oro que se le perdió a Rumiñahui, que está escondido en los Yanganates o en varios sitios ahí.
Esto quiere decir que los indios antes de la llegada de los españoles pues también se dedicaban a la explotación minera, ¿no? Otra vez aplicando ese mal término como lo quieren aplicar de extractivistas, pues no creo que es así. Yo creo que todas las civilizaciones han sido extractivistas en el sentido de que utilizan los recursos naturales. También les debo contar que después del petróleo en la costa hubieron incursiones al oriente, ¿no? Y ya hay publicaciones desde 1923, ¿no? De Watson, de Sinclair, de Watson, que eran geólogos petroleros que se fueron al oriente. No, aquí en el cuadro ustedes pueden ver la ubicación de lo que se llama el codo Sinclair, en el río Coca, que viene por aquí, ¿no? Aquí está Baeza, avanza el río Coca, aquí está la cascada del Reventador, donde ha habido los problemas últimamente, viene el codo Sinclair, ¿no? Y el río Coca hace toda esta curva aquí, ¿no? Y el proyecto mismo se llamaba Coca Codo Sinclair, y se llama así porque en estos años 20 el geólogo Sinclair con otros vinieron a lo largo del río Coca y no pudieron pasar esta región de aquí. Después regresaron a Baeza, se fueron por el sur, al Tena, y subieron por el río Napo hasta la unión con el río Coca, y subieron por acá de regreso y tampoco pudieron pasar aquí. Entonces, esto era por las condiciones difíciles geográficas que existían, pues, aparte de la selva en esa época, y de allí se denominó a este el codo Sinclair. En esta mitad del siglo XX también hubo las investigaciones de muchos paleontólogos, principalmente en la costa, en la zona petrolera, y también en las cuencas intramontañosas del Ecuador. La explotación aurífera de Portobelo terminó en los años 50, cuando se nacionalizó la mina de Portobelo, ¿no? Salió Sarco y se creó esta compañía CIMA, compañía nacional. Bueno, a partir de ahí es que prácticamente la minería de Portobelo se vino abajo, digamos, lamentablemente con la administración estatal. Sí. Acérquese un poco más del micrófono porque no se le escucha muy claro. No sé qué. Otra vez, bueno, ahí está. Voy a tratar de ponerme aquí. Bien, mediados de los años del siglo, digamos, tenemos la declinación de Portobelo y el auge de las minas de Macuchi. La compañía Sarco fue también a Macuchi, estuvo explotando ahí. Y en el oriente, en cambio, casi todo la primera medio siglo, ¿no? Se realizaron exploraciones de petróleo en el oriente, tal es así que este señor Chop, ¿no? Publica en el año 1948 y 1953, publica ya los resultados del petróleo en el Ecuador, y todos los geólogos sabemos que el trabajo de Chop sobre la estratigrafía del oriente pues sigue siendo la base del conocimiento en esta región. En el artículo de Chop, que ustedes pueden ver del año 53, él hace una referencia desde el año 1937 hasta el año 50. En realidad realizaron las exploraciones incluso con perforaciones en el oriente. Él dice aquí en este texto, dice que la campaña de perforación en el oriente ecuatoriano fue la más grande y al 100% aerotransportada operación a través de la historia petrolera en el mundo. ¿Ya? Entonces, lastimosamente en el Ecuador nunca nos enteramos que las compañías extranjeras estas estaban explorando el petróleo hasta el año 1972, cuando pues en realidad se comenzó la exportación. Bien, en los años 50 y 60 viene otra vez, esta vez un científico alemán, Walter Sauer,
¿no? Quien funda las escuelas de geología en la Universidad Central, en la Escuela Politécnica, aunque fue efímero también la Escuela de Geología en los años 50. Quienes son geólogos se acordarán del ingeniero Guillermo Bixby, ¿no? El ingeniero Guillermo Bixby fue geólogo de esta Escuela de Geología en la Politécnica Nacional de los años 50. Bien, Walter Sauer publica este mapa que lo vemos aquí, ¿no? Es escala más o menos una escala 2 millones, 2,5 millones, y también publica un libro, quizás el único libro que existe publicado sobre geología del Ecuador. Luego en los años 60, eh, ustedes saben, luego de la Segunda Guerra Mundial, pues las Naciones Unidas empezaron a apoyar la búsqueda de minerales en todo el mundo. Y aquí no nos escapamos, el Programa de Naciones Unidas, la UNDP, sus siglas en inglés, ¿no? El Programa de Naciones Unidas realizó un trabajo intenso de exploración hacia fines de los 60 aquí en el Ecuador. El director de este programa aquí era Pierre Goossens, un belga, pero que trabajaba para Naciones Unidas y que publicó el mapa que ustedes tienen acá a la izquierda, mapa índice de los yacimientos de los depósitos minerales en el Ecuador. Y al mismo tiempo, a la derecha tenemos el mapa que con el apoyo de la misión francesa, pues realizó el Servicio Nacional de Geología y Minería, ¿no? Recordando o haciendo conocer a las personas que me escuchan, recién en el año 72, cuando empezó el petróleo, recién hubo un Ministerio de Recursos Naturales. Antes del año 1972, el Servicio Nacional de Geología y Minería, que indico aquí, el SNGM, era parte del Ministerio de Industrias y Comercio, ¿no? Era el que manejaba, digamos, la parte de la geología y la cooperación internacional, en este caso con la cooperación francesa. Ya comenzada la década de los 70, ¿no? Ya tuvimos la cooperación inglesa, ¿no? de Gran Bretaña, la misión de Gran Bretaña ya vino con estos geólogos famosos, importantes, que hicieron un gran trabajo aquí, de Roger Bristow y Kennerly. Ellos plantearon, ¿no?, realizar la cartografía en cuadrángulos, más o menos como se puede apreciar en este mapa, para hacer un levantamiento detallado a escala 1/100,000 de la geología del país. Como ya indiqué, en el año 72 comienza el boom petrolero y ahí recién se forma el Ministerio de Recursos Naturales y se crea la Dirección General de Geología y Minería como parte de este ministerio. En estos años 70 es importante señalar la publicación del famoso léxico estratigráfico del Ecuador en el año 77, que pues la publicó Roger Bristow de la cooperación inglesa junto a Robert Hofstetter. También en los años 70, comienzos de los años 70, llegó acá al Ecuador el profesor a quien estoy homenajeando con esta charla, al profesor Tomás Feininger, a la Escuela de Geología de la Politécnica. Y fue pues el personaje que vino cuando empezó de moda la tectónica de placas, ¿no? Entonces también él editó este mapa aquí, el mapa gravimétrico de anomalías Bouguer del Ecuador a escala 1/1,000,000. Fundó pues el departamento, la Escuela de Geología de la Politécnica, y era un apasionado de las rocas metamórficas y estudió pues las rocas metamórficas en la provincia del Oro, en este mapa muy muy detallado que todo mundo lo ha usado pues para las ediciones posteriores de la geología de la provincia del Oro. Bien, a nivel de la Carta Nacional, se hicieron mapas 1/100,000 principalmente del sur del Ecuador, con la supervisión de Kennerly o de Bristow. Estos fueron buenos mapas a la época,
y se hicieron en la primera mitad de los años 70, ¿no? Con la cooperación británica. En la segunda mitad de los años 70 hubo la cooperación británica, esta vez con un geólogo que se llamaba Henderson, William Henderson. Bueno, esto ya no fue tan feliz, ¿no? Ellos hicieron la cartografía en la cordillera occidental y podemos ver mapas como este, ¿no? Cuando un geólogo ve un mapa y dice, ¿qué es ese mapa de dos colores? No, es un mapa malo, en definitiva, ¿no? No puede decirlo así con todas las palabras, ¿no? Basta ver así. Y fue lamentable porque se hicieron muchos mapas en la cordillera occidental sin mayor criterio. Como digo, ha habido cosas buenas también, algunas no tan buenas en la historia. Esta geología fue tomada, ¿no es cierto?, ya a comienzos de los años 80. En primer lugar, se publicó el primer mapa metalogénico, o el segundo, diríamos, después del mapa de Goossens. Este mapa que lo publicó Agustín Paladines con Héctor San Martín, ya un mapa a escala 1 millón, que es el mapa metalogénico del Ecuador, el segundo mapa, digamos, allí. Bien, también en esta época, Baldock, ¿no?, era el jefe de la misión británica en estos años, y él recoge todo el trabajo de los años 70 y publica el nuevo mapa del Ecuador del año 82, que es el mapa que ustedes lo tienen allí en la lámina y que muchos conocen. En este mapa lamentablemente se hicieron, como ya dije, muchas simplificaciones, sobre todo a nivel de la cordillera occidental, y lamentablemente pues eso desdice, digamos, de la obra que hizo la misión británica en ese tiempo acá. Mediados de los años 80, año 86 al año 90, no viene al Ecuador otra vez ahora un nuevo grupo dirigido por Martin Liederland y John Aspen, llegan al Ecuador a proponer realizar la geología de la cordillera real. Este trabajo era un trabajo pendiente. En los mapas anteriores ustedes pueden ver que la cordillera real está bien simplificada la geología. Pero con este proyecto, aquí están los mapas 1.500.000 en 2 hojas, con bastante detalle. Fue un gran trabajo de este proyecto. No se publicó el libro que ustedes lo tienen ahí, que todos o muchos geólogos lo conocemos, el de los cinturones metamórficos en inglés, con los informes anuales y mucha información, ¿no?, adentro de este proyecto. En este proyecto trabajaron varios geólogos nacionales. Me estoy acordando del Pancho Viteri, ¿no?, que casi se nos pierde aquí en la cordillera. Por suerte se le encontró todo desnutrido, pero gracias a Dios con vida, pues en esta región, en este trabajo duro, en esta cordillera duro, ¿no? Hay que hablar también, aquí estuvo Richard Genialita, quien entiendo está otra vez por aquí asesorando a alguna empresa minera, y también John Bolaños, que trabajó con Richard en la cordillera en el tema de las mineralizaciones. En estos años 80 también estuvo la cooperación belga con Frank Van Tournot y algunos geólogos nacionales, los Luchos, ¿no?, el Lucho Quevedo, el Lucho Mosquera y quizás algunos otros geólogos que se me pasan. Debo decir, ¿no?, algunas referencias hago de las personas que conozco, pero puede ser que se me pase algunos nombres, no lo hago a propósito, ¿no?, y me sabrán disculpar. En este proyecto se hizo una geoquímica de esta área que ocupa más o menos la parte sur, es la vía de Nanegalito, aquí, Quito, Los Bancos, digamos, al sur, y la frontera con Colombia al norte. Es un área bastante extensa que ocupó este proyecto. Ahí el mapa geológico y hay el mapa de la geoquímica. En este proyecto se encontraron pues las anomalías, la anomalía Parambas y otras en los alrededores, ¿no?, que es donde Solgol pues actualmente tiene su proyecto, ¿no?, el proyecto Cascabel. El tema de Junín y otros indicios minerales se encontraron, digamos, en los trabajos que hacía el INEMIN
con la cooperación belga acá en la parte noroccidental de la cordillera. Bien, cuando se acabó el proyecto Cordillera Real en el año 90, Martin Liederland no se le ocurrió, dijo, bueno, hay la geología de la cordillera occidental norte, la geología que ha hecho Ewes en la parte centro-sur, hay la geología del proyecto Cordillera Real, podemos hacer un mapa nacional. Bueno, en realidad dice, vamos a hacer 3 mapas nacionales, un mapa geológico, un mapa metalogénico y un mapa tectónico. Entonces empezamos a hacer los 3 mapas y nos dimos cuenta que para el mapa tectónico no teníamos mucha información. Entonces me dice Martín, bueno, juntémosle con el metalogénico y nos inventamos el tectono metalogénico. Entonces ese es el mapa que ustedes conocen del año 93. No, es un buen mapa porque es un mapa no porque haya participado en la elaboración ahí, sino porque realmente fue con una nueva concepción geológica de mostrar la metalogenia. Esto es un mapa más bien de épocas y zonas metalogénicas, es decir, cuáles son los ambientes favorables para pues que existan yacimientos minerales y todo esto también clasificados a través del tiempo. Entonces, en esa concepción también, como explicaré más adelante, se hizo el último mapa del año pasado. También a la par que se hacían los mapas nacionales, se hizo la geología de la provincia del Oro, el trabajo que hizo Aspen, con el apoyo ahí del colega Pablo Duque de la Politécnica, ¿no? Wilson Bonilla y otros en la provincia del Oro. Es un bonito mapa. En el fondo geológico es el mismo, más o menos lo que tenía Feininger, pero con una concepción más bien tectónica diferente que la que propuso Feininger en el año 78. Aquí el primer mapa sismotectónico del Ecuador. Este mapa nos encargó, bueno, era un proyecto de la Defensa Civil y lamentablemente el proyecto no caminaba adecuadamente y finalmente le delegaron a la ESPE para que haga el mapa. La ESPE, bueno, se dio las vueltas un poco y finalmente contrataron, digamos, al grupo en el que constaba yo, estaba Ramiro Iglesias, Víctor Hugo Pérez, para que hagamos este mapa, que es un mapa de la Defensa Civil y de la ESPE en el año 91. Hay una memoria técnica de este mapa. Bien, en los años 90 viene el proyecto PROEMINCA de evaluación de los distritos mineros del Ecuador. Este proyecto fue importante, ¿no? Ha sido importante y quizás único, ¿no? Hasta la fecha en la geología allá, porque no había información sobre los yacimientos minerales en el Ecuador. Hasta la época, no es que no habían los yacimientos, o los trabajos, o las exploraciones. Sí habían, pero todo era escondido en las oficinas, en los escritorios de los geólogos, de las empresas, ¿no? Entonces, una de las cosas positivas que hizo John Aspen, que dirigía también este proyecto, era pues invitar, ¿no? A través de reuniones más bien sociales, ¿no? Al cóctel y todo esto, a los geólogos de las empresas para que le faciliten información, ¿no? A cambio de que el proyecto iba a ser un trabajo complementario en nuestras zonas de interés. Entonces así se hizo este proyecto de evaluación de los distritos, que tiene los mapas y 6 tomos de lujo, ¿no? Con fotos, con datos sobre los yacimientos minerales del Ecuador. En este proyecto de PROEMINCA también se hizo geología, se recartografió, digamos, la cordillera occidental, ¿no? En cuadrángulos a escala 1/200.000, hay las memorias técnicas, los mapas de toda la cordillera occidental. Fue un trabajo pues también importante que se hizo con este proyecto. No tengo aquí, no muestro, pero se hizo también la geoquímica de la cordillera occidental. A partir de esos datos de la geoquímica
de la cordillera occidental es posible, o se encontraron algunos indicios minerales que luego fueron perseguidos en parte por RTZ, ¿no? La empresa esta. Y si no me equivoco, puede ser que esté equivocado, el proyecto este de DMS de Salazar Resources también creo que tiene un origen de alguna manera ahí. Puede ser que esté equivocado en el detalle. Bien, la geología del petróleo, la geología de la cuenca oriente, ¿no? Igual, los años 80 eran unos años de esconder la información y todo, eso a nivel estatal, a nivel privado. Pero fue en los años 90, ¿no? Con la participación de Marcos Rivadeneira, de Patricio David, del IRD, que se llamaba Orston en aquella época, y por supuesto de Etienne Jayar, un geólogo pues, que ha tenido una participación importante en varias regiones del país, ¿no? Etienne ha colaborado, digamos, con la Politécnica un tiempo, con IRD y con Petroproducción. Ha hecho la geología en la península, en el sur del Ecuador, en el suroccidente, en el oriente. El mejor trabajo que no está publicado, sino está como un informe, es la síntesis estratigráfica de la cuenca oriente, que tiene un informe del año 97, que es una guía completa de la geología a la época allá en el oriente. Me refiero a Etienne Jayar. Pero Marco Rivadeneira, Patricio Aví, Roberto Barragán y otros, pues, han estado atrás de que se publique, digamos, la información científica de la cuenca oriente. Hay estos dos libros, La geología de la cuenca oriente, con varios artículos, ¿no? De las empresas petroleras, tanto privadas como estatales. Bien, en los años 90 también hacia fines hicimos el trabajo de las cuencas intramontañosas en el Ecuador con la cooperación de la ETH de Zúrich, un proyecto del profesor querido, estimado Wilfried Winkler, ¿no? Quien ha participado en las investigaciones aquí durante muchos años y ha apoyado pues a la formación de geólogos, ¿no? Que ahora pues aportan para el conocimiento de la geología del país. Estoy pensando en Cristian Vallejo, estoy pensando en, me va el nombre ahorita. Hicimos la geología de las cuencas intramontañosas y tuvo una gran ventaja esta geología, era que se pudo hacer dataciones en tasas de fisión. Se hizo unos centenares de dataciones en las cuencas que permitieron afinar mucho mejor la historia geológica de las cuencas intramontañosas. Desde antes y hasta la fecha, pues la Politécnica con la guía, como dije al comienzo, de este querido doctor Steve Hall, pues ha seguido y con la cooperación del IRD realizando estudios vulcanológicos en el Ecuador. Ahora tenemos dentro de las juventudes formadas, pues a varios geólogos haciendo importantes estudios, ¿no? Y no por nombrar, estoy pensando, ¿no? En Pablo Samaniego, en Mario Ruiz también, ¿no? En Daniel Andrade, ¿no? En Silvana Hidalgo y otros jóvenes que están dándole empuje a la investigación del volcanismo en el Ecuador. En los años 80, 90 estuvimos estudiando las fallas activas en el Ecuador, ¿no? Con el Instituto Geofísico y con el apoyo de Alexandra Alvarado, que se formaba en aquella época, con Hugo Yepes, por supuesto, el geofísico. Finalmente, al año 2003 pudimos publicar el mapa de fallas activas del Ecuador, que es este mapa que está en el internet, ¿no? Que fue un trabajo importante del que les hablaré más bien el día de mañana en la charla de las fallas activas. No puedo dejar de citar en los años 2000 el trabajo de Marta Ordóñez. Lamentablemente ella falleció hace pocos años, pero era la micropaleontóloga del Ecuador, ¿no? En su libro de la micropaleontología ecuatoriana trabajaba en Petroproducción Guayaquil y pues todos recordamos con mucho afecto a esta científica de Petroproducción en la micropaleontología del Ecuador. En el año 2006
No, Brito y otros de la Dinaje que se llamaba ya aquí. No, Salomón Brito recopiló la información. Salomón trabajó algunos años con la cooperación alemana, que trabajaron sobre todo en los no metálicos en el Ecuador. Los alemanes siempre trabajaron en el Ecuador así medio bajo perfil, excepto en los siglos anteriores, ¿no? Como había indicado. Entonces, pero aquí hicieron un gran trabajo en los no metálicos, y Salomón Brito siempre estuvo pues de parte de la institución estatal colaborando con ellos, y publicó este mapa pues en el año 2006. En el año 2007, ¿no? Con el cuento de La Paz y todo, se hizo el proyecto binacional de geología. Más que nada fue una recopilación de la geología del Perú y la geología del Ecuador para realizar este mapa, que lo publicaron pues la Dinaje en internet, ¿no? El Lucho Pilatasi pues era el encargado de este mapa, con quien colaboramos pues, para que sea de la mejor manera esta recopilación con cierto punto. El mapa de potencial aurífero del año 2008 de Pillajo, Edgar Pillajo le escuché en una charla hace unos días, la semana pasada, ¿no? Estaba hablando más que nada de la pequeña minería, pero hacía referencia un poco a este trabajo que lo publicó él en el año 2008. Es un mapa del potencial aurífero primario, y más que el mapa como tal, él tenía una propuesta de hacer parques industriales. Bueno, ahora les quieren llamar ecoparques, ¿no? Pero eso es el prefijo que es solo para ponerse a la moda, ¿no? En realidad deben haber parques industriales, como fue la propuesta inicial que tenía Edgar para este trabajo de las regiones con yacimientos minerales en el sur del Ecuador principalmente. El IRD, o sea, la cooperación francesa con la Politécnica y el INOCAR, están realizando desde esta última década o más varios trabajos de la geología marina y en la costa del Ecuador. Ya este es un trabajo importante de geología marina. Parte de este trabajo es el mapa que publicó Pedro Reyes con François Michaud en el año 2012, una recopilación, una revisión de la geología de la costa ecuatoriana. No puedo dejar de citar, digamos, a escala regional y por el aporte a la geología del país, el trabajo de Richard, ¿no? El trabajo de Richard Spikings. Este geólogo, que es de la Universidad de Ginebra, desde el año 2001 en realidad, hasta no hace mucho, incluso sigue publicando, pero ha hecho un trabajo fabuloso de dataciones de la termocronología en el Ecuador. En todas las regiones de las rocas cristalinas, ¿no? Tenemos a la derecha el mapa de la Cordillera Real con las dataciones, a la izquierda de la Cordillera Occidental, y también en la provincia de El Oro. Es un gran aporte que ha hecho Richard Spikings a la geología del Ecuador. Puedo diferir con algunas de sus interpretaciones, pero el trabajo ha sido fabuloso del equipo de Richard Spikings. Ya en la época de la Revolución Ciudadana, pues, ¿no es cierto?, se planteó hacer la Carta Nacional, ya como INIGEM, y se propusieron pues realizar la geología de estos cuadrángulos para hacer cartografía 50.000 o 100.000. ¿No? Ahí podemos ver, se cubría sobre todo la parte sur del Ecuador y un poco la parte del noroccidente. Aquí está un ejemplo de los mapas nuevos que se publicaron. Otros todavía están con revisión, digamos, en lo que actualmente es el IIGE, que era antes el INIGEM. En el año 2000, ¿qué sería? 2015, 2016, pues me había pedido Byron Granda, que era director del INGEM en aquella época, que sería tiempo de rehacer o reeditar nuevos mapas geológicos y metalogénicos del Ecuador.
Entonces le tomé la palabra a Byron y así pues con el apoyo de técnicos del INIGEM, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Sobre todo a Andrea Alban, que ha apoyado muchísimo, ¿no? Y otros geólogos jóvenes para que salgan estos mapas. Entonces, posiblemente porque otros supervivientes se amotinaron. Resulta que después del incendio de la zona de construcción, Irak pidió la tienda de Kerno. Carlos, tengo una interferencia. Ya. Bueno, finalmente les decía, está el mapa geológico del año 2017 que hicimos con INIGEM. Y finalmente, pues el mapa metalogénico del Ecuador que salió en noviembre, diciembre de este último año para el IIGE, obviamente con la cooperación de sus técnicos ahí. Bien, no les canso más, eso es un poco un resumen rápido de la geología, del conocimiento geológico del país. Carlos, les dejo para que nos ayude con las preguntas. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la excelente exposición y hacernos de acuerdo de toda la historia geológica pues que ha pasado aquí en este país. Ahora, si es que ustedes, algún participante tiene algún comentario, alguna pregunta que lo quiera realizar, por favor, si le activa el micrófono y lo hace la pregunta directamente al doctor Eves. Por el chat tampoco me han hecho preguntas. María Eugenia, si tú quieres decir algo adicional antes de las preguntas que hagan los participantes. Muchas gracias, Carlos. Un tema apasionante. Muchas gracias, doctor, la exposición. Para mí, en calidad de periodista, realmente muy abundante y el nivel, la especificidad de la información, la cantidad del detalle, la abundancia de información, me hace pensar, me gustaría preguntarle al doctor si en algún momento de la historia de la geología se han producido encuentros tipo congreso, me imagino que sí, pero de los autores de las diferentes etapas y llegado a acuerdos y en este momento, ¿qué necesidad habría de reunir a los autores que están todavía presentes y cuál sería la recomendación suya para poder iniciar un trabajo de, digamos, recopilación, validación de fuentes, es decir, un trabajo de recopilación para generar publicaciones, generar una historia, una compilación de esta historia que usted nos ha tan detalladamente mencionado. A ver, María Eugenia, si entiendo bien su inquietud es importante. Lo que yo he presentado aquí es más bien los trabajos que tienen que ver, que son de índole regional. ¿Ya? O sea, tanto su impacto cuanto ¿ya? Obviamente hay mucha investigación científica de jóvenes y de antiguos, no tan jóvenes, sobre diferentes tópicos o diferentes temas en la geología del Ecuador. No, hay una extensa, bueno, no tan extensa como yo querría en realidad, pero sí extensa, para que no se pueda citar aquí el aporte de mucha gente, de muchos geólogos que publican de alguna manera la geología del país. No, como digo, el tema de esto es los grandes proyectos. Los grandes proyectos generalmente se han hecho a través de la cooperación internacional. Esto es con fondos. O sea, se necesita o se requieren fondos para realizar investigaciones de magnitud en el país.
Ya hay pocos trabajos, como mencionaba el de Richard Spikings, por ejemplo, ¿no? Que con fondos privados, obviamente, ha hecho pues, un gran trabajo, pero extenso a través del tiempo. Y no hay, digamos, no ha habido una contraparte nacional para esa investigación. Entonces, sí, hay que buscar fondos. El Instituto de Investigación Geológica debe fortalecerse. No, lamentablemente, estos cambios administrativos que ha hecho el gobierno en el último tiempo está más bien en desmedro de la institución geológica. No sé si eso satisface. Doctor, hay una pregunta. Dice, ¿a partir de qué año se comienza la exportación de petróleo? El oleoducto transecuatoriano se terminó de construir en el año 72, se construyó desde el año 70, creo, si no me equivoco, y en el año 72 empieza la exportación de petróleo. En esa época también, aprovechando, digamos, el que iba a haber recursos, obviamente hubo el golpe de Estado que le tumbaron a Velasco y subió la dictadura militar, ¿no? Que entró en el año 72 hasta el año 79. Entonces fue en el año 72 cuando comenzó la explotación y exportación de petróleo. Me refiero al petróleo del oriente, ¿no? Porque en la costa, como ya había indicado, pues hubo exportación mucho más antes. Sí, hay otra pregunta. Dice, en la actualidad se sigue elaborando o reactualizando los mapas. Se sabe que hay muchísima exploración y concesiones y constantemente se va generando información, pero lamentablemente es información para cada empresa. Sí y no. A ver, mucho la información. Actualmente la información de las compañías mineras, sobre todo las compañías mineras grandes, me refiero que cotizan en las bolsas de valores, ellos están obligados a publicar los resultados de sus investigaciones. Esa fue una fuente de información para el mapa metalogénico del Ecuador, por ejemplo, ¿no? Metalogenético. Es decir, los press release de las compañías mineras que están explorando actualmente en el país. Esa información ahora ya es disponible a través del Internet, digamos, ¿no? Afortunadamente. Pero hay otros proyectos que no se estudian mucho, ¿ya? Y no se publica, digamos, sí se estudia, pero no se publica, digamos, una información. Listo, otra pregunta. El mapa geológico del Ecuador 2017 tiene memoria y de tener dónde podemos conseguir. Ay, qué pena. Lamentablemente, ¿no? Desde el mapa de 1993 tampoco tuvo memoria, ¿no? El mapa del 2017 tampoco tiene memoria, ¿no? Y yo espero pues que algún rato, yo mismo espero que algún otro colega pues se anime a escribir algo sobre una síntesis de la geología del país. En definitiva, no hay memorias para eso. Listo, gracias, doctor. Otra pregunta, dice, ¿qué indicios geológicos o estudios se siguieron para posicionar el primer pozo que se perforó en Santa Elena? Ya, hubieron muchos trabajos estratigráficos, ya. Había una cantidad inmensa de información de las compañías petroleras y de geólogos, informes técnicos que estaban archivados en las oficinas de Ancón, ¿no? De la CEPE, me recuerdo. Cuando estuve estudiante fui a hacer una práctica allí en Ancón para sacar copias de los informes técnicos antiguos que habían allí. Y había papeles viejos, pero en cantidades industriales, de informes técnicos de las compañías petroleras. Geológicamente es importante, es que la zona es bastante compleja por los olistostromos, ¿no? Esto es una zona tectónica compleja que no es fácil de sintetizar.
Cuando les mencioné, uno de los méritos de Tien Yayar fue, por ejemplo, hacer una buena síntesis de la geología de la península. ¿Ya? Hay unos trabajos del año 97, si no me equivoco, de Tien, que es un trabajo muy bueno de síntesis de la geología de la península. Adelante. Correcto. Otra pregunta. Las últimas cartas geológicas dónde se pueden conseguir actualmente. A ver, el Internet tiene, el Internet, perdón, el IIGE tiene colgado en lo que era INIGEM, digamos, tiene colgado en el Internet, digamos, algunos de los mapas que se reeditan. De ahí se pueden extraer libremente, sí. No se van a hacer publicaciones en papel como se hacían antes, ya. Así entiendo. Ok, doctor. Otra pregunta, doctor. Dice, ¿alguna relación o referencia entre los descubrimientos geológicos y los conflictos armados entre Ecuador y Perú? No, básicamente, no creo, ¿no? O sea, no ha habido, digamos, como digo, el tema petrolero, como ustedes pueden leer ahí en la reseña de CHOP del año 53, las compañías petroleras tuvieron miles de kilómetros cuadrados de concesión. Yo no sé quién les dio, ¿no? En los años 30, 40 del siglo pasado. Es increíble, ¿no? Y obviamente las compañías extranjeras sabían que cuánto y qué petróleo había en el Ecuador. Ya, pero como países realmente no creo que se haya tenido conflicto, ¿no? Mucho se especuló que parte de los intereses de Perú en tener parte del Ecuador, ¿no? Era por los yacimientos. No, yo creo que iba mucho más allá de eso. Adelante. Listo. Otra nos dice, ¿existe algún repositorio de toda esta información a manera de consulta para base de futuras investigaciones? Bueno, eso es una pena. Realmente la información geológica está dispersa, ¿ya? Yo insistí mucho en la época del INIGEM de que ese banco de datos de información geológica se dinamizara, se actualizara, se completara. Pues lamentablemente no fue así, ¿no? Y la información es dispersa. Hay unas bibliotecas de la FIGEMPA, de la POLI, en lo personal de muchos geólogos o de petroproducción, que también tiene una buena biblioteca. Adelante. Nos dice, ¿cuál es el futuro de estudios geológicos? ¿Cuáles serían los objetivos y temas a estudiar en el futuro? Bueno, hay mucho. La geología tiene eso de bueno, que siempre se puede profundizar, ¿no? En los temas. Cualquier región que yo coja del país tiene todavía problemas. Yo diría que uno de los temas más importantes que todavía está pendiente es rehacer la geología de la costa ecuatoriana. Ya, o sea, mucha gente dice, no, ya está hecho, pero cuando uno lee en detalle, por ejemplo, el trabajo de Stalin Benítez, que por cierto me olvidé de mencionar, es el geólogo que conoce más la geología de la costa ecuatoriana. Entonces, Stalin hizo su tesis con la geología de la costa y ahí en ese trabajo, en su tesis del año 95, nos visualiza toda la problemática geológica que existe en la costa. O sea, confusiones de formaciones, de nombres y de hechos en el campo, ¿ya? Entonces yo creo que a escala regional uno de los temas que hay que hacer es rehacer la geología de la costa. Adelante. Listo, la siguiente pregunta va relacionada al mismo. Dice, ¿qué mapas cree usted que deberían actualizarse aparte de los ya existentes? Sí, va en el mismo sentido, ¿no? Yo diría que se debe priorizar la costa, ¿ya? Ok, otra pregunta, doctor. ¿Cuáles serían los problemas pendientes de la geología ecuatoriana? ¿Cuáles zonas que ameritan estudios de detalle?
Bueno, hay zonas, ¿no? Hay muchas zonas. Tecnología de detalle se necesita en muchas partes, pero yo diría que del trabajo del proyecto Cordillera Real quedó mucho pendiente. Toda la geología, lo que se llama la división Salado, que es la vertiente oriental de la Cordillera Real, por las dificultades de acceso, por la difícil ¿no? Por las dificultades de acceso sobre todo y por la cobertura vegetal, esa zona es la menos estudiada, ¿no? Del proyecto Cordillera Real, la información geológica más flaca, llamemos así, es la de la división Salado. Ok, otra pregunta. ¿Se ha realizado un estudio detallado geológico, químico de la migración del petróleo en la cuenca ecuatoriana? Buena pregunta para ingenieros de geología del petróleo, ¿no? Eh, Eso pueden dirigir a Marco Rivadeneira. Hay geólogos mucho más capacitados para responder ya temas de detalles sobre la geología del petróleo. Otra pregunta dice, ¿cree que el sector de Nambija aún se puede hacer una explotación racional por medio de alguna concesión? A ver, me puedo extender en esto porque yo trabajo en esa zona ya, no en Nambija mismo, pero en el distrito. Los yacimientos de estos en Nambija son bastante complejos, ¿ya? Estos yacimientos de Skarn Huésped, no, yacimientos de epitermales de oro Huésped en Skarn, son bien erráticos y son como bolsonadas, como yo digo, son como pasas en un pastel. Y por eso es que la explotación es así tan errática y con huecos por todo lado, ¿ya? Es por el tipo de yacimiento que hay. Entonces son yacimientos que son difíciles de evaluar. A las empresas mineras serias no les interesa ese tipo de yacimiento. Puede ser espectacular por las muestras de oro que uno encuentra allí, pero en cambio es un yacimiento muy difícil de evaluar y una empresa es difícil que se ponga, digamos, seria y grande, que se ponga en ese tipo de yacimientos. Hay otro comentario, nos dicen, cabría mencionar también los mapas de riesgos volcánicos publicados por el Instituto Geofísico. ¿Qué opina, doctor, el tener mapas de riesgos geológicos? ¿Conoce alguna iniciativa en generar este tipo de mapas a nivel nacional o regional? A ver, yo diría, por supuesto que hay los mapas que el Instituto Geofísico hace de los diferentes volcanes, ya, y algunos se van incluso actualizando. Estoy pensando en el Cotopaxi o en los volcanes que tienen mucho más riesgo. Se van actualizando casi permanentemente con un grupo de investigación que está ahí. Pero no existe un trabajo de compilación sobre el riesgo volcánico en general del Ecuador. Ya hay algunas publicaciones, unas recientes de síntesis que hace, por ejemplo, Pablo Samaniego sobre los volcanes del Ecuador. Pero después del libro de volcanismo del Ecuador de 1977, escrito por Turcol, no hay realmente un libro sobre el volcanismo en el Ecuador y tampoco en general sobre los peligros o riesgos volcánicos. Hay por supuesto los trabajos individuales para muchos de los volcanes, digamos, ¿ya? Entonces, eso se debería hacer. Respecto a otros riesgos geológicos, ¿no? El INIGEN tuvo en su momento un proyecto de movimientos en masa y hubo un mapa que no llegó a publicarse hasta donde yo conozco. No me estoy acordando de la Mercy, que era una de las que trabajaba en ese proyecto allí. Y la Politécnica también, con Galo Plaza, que es un interesado en los movimientos, quizás uno de los que más conoce los movimientos de terrenos en el Ecuador. Pero no ha habido una publicación formal así sobre los deslizamientos, los movimientos, los riesgos en ese tema. Adelante. Listo, nos dice qué opinión le merece lo que está pasando con la erosión de la cuenca del río Coca. A ver, ese es un proceso natural, ¿no? Yo veo que se quiere, obviamente, la gente que está opuesta a todo lo que se llama el desarrollo, pues dice, no, es por las mega obras y todo lo demás.
Yo creo que hubo una charla y yo no pude asistir, lamentablemente, una charla de Jorge Sevilla que me comentaron que ha sido bastante objetiva para los problemas de diseño, de decisiones que se tomaron en el proyecto Coca-Cola. Pero el proyecto Coca-Cola Sinclair se hace desde el año 70, se hicieron los estudios, ¿no? Igual, me recuerdo uno de los geólogos que no he oído que le mencionen, pero el que conoce la geología de la región como la palma de la mano no es Wilfrido Balseca. Wilfrido era el geólogo del proyecto Coca-Cola y andaba pues conociendo y conocía como la palma de la mano los afloramientos de la región. En el mapa de él, que es el mapa del año 88 que publicó Inesel sobre el proyecto Coca-Cola Sinclair, la cascada, no sé si hay una datación sobre el flujo de lava que cerró el río. O sea, han habido varios eventos que han cerrado el río a través de la historia. Entonces la cascada se forma por un flujo de lava o varios flujos tal vez que cerraron el curso del río y entonces el río se fue por encima. Y claro, acompañado de esos flujos hay los lájares, que son material más suelto, y esos lájares han sido socavados, eso ya han explicado varios geólogos, y finalmente el río se va por debajo, ¿no? Trata de coger su cauce natural, que es el zócalo de las rocas más duras. La erosión regresiva va a existir, por supuesto, y siempre existe este tipo de fenómenos, sean naturales o sea porque hay una determinada obra. Y no quiero minimizar los impactos ambientales o ecológicos que las obras causan, pero esto no quiere decir que no deban hacerse, deben controlarse y deben manejarse. Esto sería. Adelante. Sí, hay una pregunta por Facebook. Dicen, ¿existen estudios de detalle presentados en los informes de exploración inicial y avanzada de áreas mineras a nivel nacional al Ministerio del Ramo? ¿Usted cree que es posible unificar esta información geológica a detalle, alimentar y depurar los mapas? No, es lamentable, ¿no? Es lamentable que esa información no sea ni verificada ni validada ya. Se presentan muchos informes y lo digo por experiencia propia, no es que yo engañe, pero los informes que se presentan a las autoridades son casi siempre repetitivos, no hay un control de calidad sobre eso, ¿no? Y peor ahora cuando la ARCOM deja de ser una entidad fuerte del propio ministerio. Ya cuando la ARCOM pasa a ser con otras agencias de control, pues un organismo quizás de segunda categoría, lamentablemente, debería cambiar pues, eso. Pero es otro tema ya. Pero no hay información válida, o sea, mucha que se pueda extraer. Habría mucho trabajo para poco fruto que se pueda extraer. Ok, Carlos, si me permites. ¿Aló? Otra pregunta. Dice, ¿nos puede hablar sobre las reservas de petróleo actuales y sus límites posibles, exploraciones y agotamientos? Lamentablemente no, pero como no es mi tema, ¿no? No es mi campo. Y sí, creo que hay personas mucho más capaces de responder eso. Cuando les decía que yo fui a la Facultad de Geología a inscribirme, ¿no? En los años 70, les dije que me acogió ahí el profesor Armin Jansen, quien me mandó a Geología en vez de Ingeniería de Petróleos. Una de las razones que él me dijo es que el petróleo en el año 76 iba a acabar en 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué tan equivocado estaban? Entonces, estaba equivocada esa apreciación, todavía hay petróleo, ¿no? Pero no sé para cuánto. No Okay. tengo... Nos dice si podría comentarnos algo acerca de la presencia de minerales radioactivos en la zona de Puyango. Sí, sí, un poco. En la zona de Puyango, en los años 60, fines de los años 60, el Organismo Internacional de Energía Atómica tuvo un proyecto aquí de exploración de uranio y vino un señor de apellido Cameron que se paseó por el Ecuador con un centilómetro, ¿no? Que es un aparato que sirve para medir la radioactividad natural de las rocas.
y él encontró la anomalía en las rocas de Puyango, ¿ya? En las calizas, en estas margas calcáreas que existen en la margen sur del río Puyango. En ese proyecto él encontró ya esa anomalía y esa la volvimos a revisar en los años 70, como les comenté, cuando andaba paseando yo por el sur del Ecuador, aprendiendo un poco más de geología también. Y sí, pero esos son anomalías muy locales y nada de mucho interés a largo alcance ya. O sea, no creo que esto sirva para hablar de que hay un yacimiento rentable de uranio en la zona. Listo, una última pregunta. Dice, ¿cuál es su recomendación hacia el gobierno para mejorar la gestión geológica del Ecuador? Bueno, se debe fortalecer al Instituto Geológico ya. Debería haber un Instituto Geológico. La mezcla que se hizo con el Instituto Energético no creo que fue saludable para ninguno de los dos. Ya no existe, aparte de un poco la geotermia, no existe un lazo de unión entre lo energético y lo geológico. Debería otra vez volver a ser un instituto de investigación o un servicio geológico, como tiene cualquier país del mundo. Listo, muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Vamos a dar paso a María Eugenia Díaz Minera. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Muchas gracias, doctor. Entiendo que por el problema del tiempo no se da paso a más preguntas, pero existen muchísimas preguntas. Quiero que lo sepa, el doctor los podrá revisar posteriormente en la grabación de este webinar. Hemos tenido hasta el momento, se han mantenido aquí en el Zoom 92 participantes hasta este momento. Estuvo la sala llena con 100 participantes. También en Facebook llegamos a tener 170 participantes y todavía están 130, doctor. Le felicito porque no solo nos ha hecho un recorrido fascinante por este desarrollo del conocimiento geológico en el país, que ha pasado por diferentes etapas y ha tenido tantos y variados aportes. Usted ha sintetizado de una manera impresionante, más de 50 láminas, y creemos que es una base importantísima para generar líneas de investigación y de concreción de obras, de publicaciones que den cuenta de esa historia, que es parte de la historia del Ecuador, la generación del conocimiento sobre la geología. Existen, como le decía, muchísimas preguntas más. Solo me queda por último recordarles que mañana tenemos la segunda conferencia del doctor Ewes con el tema fallas activas sismogénicas en el Ecuador, evidencias y teorías, a las 5 de la tarde. Les esperamos a todos. Como Vía Minera agradecemos al colegio, a SIGMIPA, por la coordinación de estos eventos y por el momento muchas gracias por ahora, hasta mañana. Sí, doctor, ha habido muchos saludos de parte de algunas personas, inclusive del IS de Australia, que están viéndonos desde fuera del país. Igual, agradecemos mucho, doctor. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes, a los organizadores otra vez, ¿no? Carlos, María Eugenia, Ramiro y todo el resto del equipo del colegio, ¿no? Y a la paciencia de todos esos espectadores detrás de sus pantallas, ¿no? Cuídense mucho, ¿no? Seguimos con esta pandemia lamentable que nos tiene afligidos a todo el mundo sin poder hacer los trabajos como podríamos en el campo. Un abrazo a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Damos paso a Ramiro, el presidente del colegio. Ya se conectó. Bueno, en nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, le damos gracias, doctor, por la conferencia. Nos ha hecho recordar tiempos de estudiante y también cuando se ha iniciado la geología acá en Ecuador, y recordando muchos nombres de nuestros mentores, de nuestros profesores, y también de los libros que nos mucho, ¿no?
de las grandes formaciones del Ecuador, de la costa, Sierra, Oriente, de Galápagos también, que bueno, aprendimos mucho. Y también agradecerles a todos ustedes por su tiempo y por haber participado en esta conferencia y les esperamos, como dijo María Eugenia, el día de mañana a una nueva conferencia con el doctor Ewes. Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que pasen muy bien. Saludos. Mañana.